Pois xa estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Ramón Huidobro, secretario xeral do Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas, os viños blancos, os mellores viños blancos ou os viños blancos mellores do mundo. Pero ademais é secretario xeral da Conferencia Española dos Consellos Reguladores do vitivinícolas ou do mundo vitivinícola, das denominacións de orixe. Digamos que é a asociación das denominacións de orixe que representa os viños e os intereses dos viños non só en España, sino que tamén na Unión Europea. Como definiría o panorama que lle toca ao mundo do viño nestes anos, señor Huidobro? Benvido, moi boa noite. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que estoy encantado, como siempre, de poder acompañaros y de estar aquí. ¿Cómo veo el mundo del vino en estos últimos años? Bueno, el mundo del vino en estos últimos años, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Podemos estar hablando. La pandemia nos pilló a todos un poco a pie cambiado y esto pues, nos obligó a readaptarnos a la situación. Y después, yo creo que después de la pandemia, pues todos los cambios geopolíticos que están aconteciendo en el mundo, pues todavía cuando era el domingo, ¿no? Nos despertábamos con los problemas en Siria, etcétera, etcétera. Bueno, pero toda esa situación geopolítica que está viviendo el mundo, pues está convulsionando el mundo del vino, está convulsionando también la forma de actuar de los consumidores. Si a eso le sumamos pues el cambio en las políticas o en los hábitos de consumo, si a eso le sumamos también pues todo lo que es esa población que está entrando en Europa, Europa es la gran consumidora de vinos del mundo, pues que también está cambiando la forma de ser y la forma de comportarnos en nuestros países, y si a eso le sumamos pues políticas medioambientales o políticas sanitarias que se están adoptando, etcétera, etcétera, pues hombre, el mundo del vino ha cambiado radicalmente en muy pocos años, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, eso depende de cómo lo queramos ver cada uno. Desde luego, desde nuestro punto de vista, entiendo que es un panorama de oportunidades y así es como debemos verlo, ¿no? Yo creo que hay mucho juego todavía por delante. Esto no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de fondo, y evidentemente habrá cambios, ya los estamos viendo, pero desde luego yo lo veo con optimismo y de manera positiva, ¿no? Claro, son desafíos, tamén son oportunidades. Os lobbies que non están interesados no viño, que están interesados en outras bebidas, ou en que o viño sea considerado como unha bebida alcohólica, e despreciando ou deixando digamos que o arraigo cultural que ten o viño para todo o mundo occidental, e para isto non só hai que loitar desde Galicia, desde Cambaos ou desde Ribadumia, digamos que no entramado das denominacións de orixen, para que Europa sexa considerada, ou isto sexa considerado dentro da política agraria común, dentro da chamada PAC que todo o mundo entende, ¿no? A ver, evidentemente yo creo que ya las grandes batallas en Europa no se dan ni en Galicia ni se dan en España. Ahora mismo nosotros estamos metidos pues, en la Unión Europea. España pertenece a la Unión Europea desde ya hace unos cuantos años. Yo creo que ya es un país consolidado en todo lo que es la Unión, pero yo creo que los españoles, o por lo menos algunos sectores, todavía nos cuesta entender que la política no se juega en casa, sino que la política se está jugando en Bruselas o en Estrasburgo, ¿no? Y es ahí donde hay que trabajar, y eso es lo que están haciendo muy bien pues algunos países que nos antecedieron en esa entrada en la Unión Europea, véase Francia, véase Alemania, véase Italia, que tienen esos lobbies donde están trabajando y donde están apostando por el futuro. Y luego nosotros tenemos que tener claro que las decisiones que vamos a vivir en España dentro de 4 años se están empezando a tomar ahora. O sea, ahora en el 25 empieza a trabajarse la nueva PAC, que se aprobará en el 27 y que empezará a regularse en cada uno de los Estados miembros pues a partir del 28. O sea que dentro de lo que va a pasar dentro de 4 años empezaremos a dibujarlo ahora. Y evidentemente tenemos que empezar a trabajarlo ahora. Sí que es cierto que hay lobbies que son mucho más activos. Probablemente pues, en el mundo del vino
pues hemos confiado en esto que usted decía antes, pues que la tradición, la cultura, etcétera, etcétera, pues eso iba a pesar más en esa balanza de equilibrios, y nos estamos dando cuenta de que no, de que para nuestra suerte o nuestra desgracia, pues hay que trabajar y hay que explicar en todos los ambientes que el vino no es una bebida alcohólica, por ejemplo, sino que es una bebida fermentada que sí tiene alcohol, pero no es una bebida alcohólica. Hay que diferenciar entre bebidas destiladas y bebidas fermentadas, y después no podemos olvidarnos que el vino, tanto en la ley nacional, en la ley de la viña y el vino, en la ley del año 2003, como en la ley gallega de calidad agroalimentaria recientemente aprobada, la ley 1/2024, el vino está definido como un alimento. Claro. Y entonces, como alimento, como tal, pues nosotros tenemos que defenderlo. Sí que es cierto que hay incluso sectores pues, que están atacando los alimentos, lo estamos viendo con la carne y lo estamos viendo con otros productos, con lo cual, pues evidentemente el vino no está al margen de todas esas batallas. Y sí que es cierto que para esos lobbies antialcohol, intentar doblar el pulso del vino es importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nosotros somos como esa bandera todavía pues que representa lo que bien decía usted antes, pues territorio, cultura, forma de ser, forma de vivir, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estamos trabajando, desde luego, con AINCO. Ahí, pues, anteayer, presentaban los resultados del GAN, del Grupo de Alto Nivel, que se constituyó desde la Unión Europea a propuesta pues, del sector del vino, y donde los consejos reguladores tuvimos mucho que decir, sobre todo pues, en esa constitución del Grupo de Alto Nivel, 4 reuniones, y se han estudiado diferentes aspectos del mundo del vino, y entre ellos uno de los aspectos claves que todos hemos considerado, y además creo que es donde hay que trabajar, es en intentar diferenciar lo que bien hablábamos antes, lo que son bebidas alcohólicas de bebidas que tienen alcohol, y luego sobre todo lo que son esas pautas de consumo. No es lo mismo consumo que abuso, y yo creo que tenemos que empezar a diferenciar o inculcar esa diferenciación, ¿no? Ahí trabajamos, Antonio, en eso tenemos puestos los ojos y el trabajo, y confiemos en que, que el tiempo nos ayude y que el sentidiño. El sentidiño. No, y que esta nueva, este nuevo consejo que se ha constituido ahora, tenemos un nuevo comisario, que por lo menos empiecen a darse cuenta de lo que significa la agricultura en la Unión Europea. Sí que es cierto que hay una diferencia. En el primer discurso de la presidenta de la Unión Europea, de von der Leyen, hace 4 años, prácticamente no tocó para nada la agricultura, no se hizo ninguna referencia, y en esta última, en su última intervención o en su primera intervención de este nuevo mandato, por lo menos le dedicó algo más de 15 minutos. Fíjate que hasta le tasamos el tiempo para saber la importancia que tenemos cada uno de los sectores, el peso que tenemos en la Unión Europea, ¿no? Claro. Bueno, a pesar das manifestacións dos agricultores que hubo, a pesar do peso que ten o mundo do viño na UE, porque España é o primeiro país en productor, o terceiro comercializador ou o terceiro en capital, e aí estamos entre España, Francia e Italia. Francia ten problemas, Burdeos arranca viñedos, a Rioxa ten os seus problemas, e son denominacións e viñedos históricos e dos máis relevantes. E, mentras tanto, Deo Rías Baixas vai como unha moto, xoga en Champions e casi non chegan as uvas que ten. Pero logo entramos en facer balance da Deo Rías Baixas e do ano 24, pero antes, acabase de firmar o acordo con Mercosur contra a Unión Europea. Beneficia ou non ao mundo do viño, señor Huidobro? Cales son as expectativas que se abren neste empezar do acordo? A ver,
Es complicado responder esa pregunta. No, me refiero, es complicado en el sentido de que, fíjate, Francia no quiere este acuerdo. Hablo de los vinos franceses. Francia no quiere este acuerdo, Portugal está encantado con este acuerdo. ¿Qué pasa en España? Pues mira, en España tienes una denominación de origen, antes lo mencionaba usted, Rioja, que en Argentina hay un territorio que se llama Rioja, productor de vinos, con lo cual ya tienes un frente abierto. Tienes en un territorio de vinos y una marca de vinos muy conocida también, que es Concha y Toro, que lesiona directamente con la denominación de origen Toro en España. En Argentina se pueden elaborar vinos bajo un marchamo que se llama Jerez, ya tienes otro enfrentamiento. Luego tienes una palabra que se llama cava, que al final una cava para nosotros es una denominación de origen de vinos espumosos, y las cavas, hablando del mundo del vino, en el mundo castellano del vino, son esas zonas, esas áreas donde se elaboran los vinos, con lo cual ya tienes otro enfrentamiento. ¿Qué más cosas? Bueno, eso así a grosso modo, ¿no? Con lo cual, en España hay claroscuros, hay denominaciones de origen que, bueno, pues que no lo están viendo con buenos ojos. A nosotros personalmente, Rías Baixas, hablo, si quieres, Galicia, pues no nos toca tan de cerca esos episodios, pero y en cambio, pues como contrapartida, ¿qué supone? Pues que las denominaciones de origen tienen protección, y eso significa pues que no van a poder hacer lo que quieran en esos países. Vamos a proteger marcas, vamos a proteger tipologías, vamos a proteger menciones como tipo, estilo, etcétera, etcétera, que bueno, pues se podían dar pie a confusión en los consumidores. No podemos olvidar además de que ya los productos argentinos, o uruguayos o chilenos, los vinos, están entrando en España, ya llevan años vendiéndose en España, con lo cual pues para nosotros no va a ser un problema en ese sentido. Y yo creo que si tuviéramos que hablar desde el aspecto más positivo, desde mi punto de vista, sería todo lo que es el aspecto arancelario. Nosotros teníamos un mercado hace años... Que influye en el precio en destino. Efectivamente. No solamente influye en el precio en destino, sino que influye en los hábitos de consumo. Nosotros, pues hace años, uno de los mercados objetivos con los que trabajamos era Brasil. Teníamos un potencial en Brasil, estoy hablando pues del año 2010, 2011, un potencial de crecimiento terrorífico, además, o sea, muy grande, con unas buenas ventas, con un crecimiento en valor y en volumen, que se vio truncado en el año 2013 por los aranceles. ¿Por qué? Porque en aquel momento el gobierno brasileño decidió que estaba entrando mucho vino europeo, eso podía estar perjudicando los intereses de las bodegas brasileñas, y entonces deciden imponer aranceles a los productos que están entrando desde Europa, con lo cual el consumidor se queda sin vinos europeos, deja de consumir vino, las bodegas que se estaban constituyendo, que se estaban empezando a montar en Brasil, se vienen abajo porque el consumidor deja de consumir vino, y sigue entrando el vino argentino y el vino uruguayo como estaba entrando, con lo cual no benefició a nadie, no fueron unas medidas que apoyaron el desarrollo de la industria vitivinícola en Brasil, se cargaron una proyección, pues incluso en la restauración y en la hostelería, y a los europeos pues nos hicieron un flaco favor. Esto evidentemente puede apoyar la defensa de esta situación, y podría volver otra vez a intentar hacer resurgir el consumo del vino en este mercado. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que va a ser un acuerdo para allá? Yo creo que, bueno, ahí eso es una decisión que todavía se tiene que tomar en el Consejo de Europa, a ver cómo se pone el Consejo, hacia qué lado se decanta, y luego pues hay todavía bastantes flecos que hay que atar, que están sin cerrar todavía, y que habrá que ver cómo se cierran, y si no hay que votarlo en cada uno de los parlamentos de cada uno de los Estados miembros, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, creo que esto, ahora empezarán a cambiarse los cromos. Claro. Pero hai moitísima preocupación en outros moitos sectores agrarios, como por exemplo o cárnico, ¿no? Ou dos cereales, ¿no? Porque lógicamente os costes, e digamos que non son os costes, sino que as condicións de producción non teñen nada que ver cas europeas. Claro.
co cal o coste aquí é o que a nós nos prexudica, que por eso nos estamos en contra, ou por eso perxudícanos aos europeos e aos españois os produtos, por exemplo, de Marruecos ou de outros lados que son producidos non só a coste económico máis barato, sino en unhas condicións que non teñen nada, que aquí estarían prohibidas. Sí, nosotros tenemos unas exigencias, la Unión Europea marca unas pautas de exigencias, sobre todo en el tema agrícola. O sea, no podemos olvidarnos desde mi punto de vista, ¿no? O sea, la Unión Europea cuando nace, yo creo que tiene dos objetivos. Uno que es la liberalización de los mercados y otra que Europa nunca vuelva a pasar hambre después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces por eso se potencian dos cosas. O sea, se potencia por un lado todo lo que es el comercio del acero y del carbón, y se potencia sobre todo la agricultura. De ahí surgen las PACs, la política agraria común, etcétera, etcétera, donde se destinaba un porcentaje muy importante del presupuesto de la Unión Europea pues, a desarrollar la agricultura para que Europa nunca pase hambre. Y de repente estamos viendo cómo en los últimos años la agricultura en Europa pues, ha desaparecido de las mesas de trabajo. Después, hay una cuestión que para mí también es importante. O sea, Europa durante muchos años orientó esa política agraria común a lo que se llamaba la política de calidad. Y en esa política de calidad, como no podía ser de otra manera, las denominaciones de origen teníamos un peso importantísimo, o teníamos el peso fundamental. Y éramos un poco pues, como esas banderas para la defensa de los productos agroalimentarios de territorio, con tres objetivos básicos. Uno, que era defender el territorio; dos, fijar población; y tres, desarrollar la economía en base a esos productos endógenos que se producían allí. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, desde la pandemia, lo que hemos visto es que la política agraria ha cambiado. Nos hemos orientado hacia una política que se llama esa estrategia, ese pacto verde, esa estrategia de la granja a la mesa, donde ya las políticas de calidad no tienen importancia. Fíjate, la política de calidad, con todo lo que se ha invertido, y hemos conseguido crear en el consumidor ese hábito de vamos a buscar esos productos de territorio que están apoyando pues, esa fijación de la población, etcétera. Entonces ahora nos hemos ido a la política de la sostenibilidad, cuando la primera empresa sostenible son las denominaciones de origen. ¿Por qué? Porque fijan población, porque desarrollan la economía y porque ayudan pues, a ese desarrollo verde. Y arraigo cultural, todo, desarrollo, desenvolvemento, que serían das parroquias das aldeas sin o rural, sin o viño, sin os produtos de calidad, sin o queixo. Bueno, aquí, esto en nuestro territorio, pero claro. Imagínate, hablábamos antes de la ganadería, pues ¿qué pasaría con el centro de la provincia de Pontevedra? Estoy pensando pues, en Lalín, estoy pensando en Silleda y otros territorios, con esa ganadería. Esto además es una ganadería extremadamente cuidadosa, es un empresario extremadamente cuidadoso con el ganado, con el cuidado de los animales. Pero si o agricultor é o ecologista máis grande. Efectivamente, por eso digo, entonces es que hablarle a un agricultor, a un viticultor, a un ganadero de ecología, es decir, bueno, pues es que no puede haber nadie más ecológico que nosotros, si nosotros no vivimos pensando en el ahora, vivimos pensando en el futuro. Nosotros hemos heredado un proyecto de vida que nos han dejado nuestros padres o nuestros abuelos, y lo que tenemos que hacer es engrandecerlo, y una vez que lo hayamos engrandecido tenemos que transmitírselo a las generaciones que vengan, y las generaciones que vengan tendrán la obligación de seguir desarrollándolo y volver a transmitirlo. Entonces, yo creo que nuestros viticultores, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, porque pasa lo mismo en el mar, o sea, no hay gente que cuide más el territorio que lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos de ello. Es que no nos queda más remedio, y además lo hacemos encantados. Claro, non pode ir a política agraria común nin a política europea en contra dos intereses e da población, porque somos población. E o saber facer, o bo saber facer, o viño, para facer un bo viño, o máis importante é o saber facer viño, non a tecnoloxía, non un ordenador, non a inteligencia artificial. E el vino se hace en la viña, Ojo, non nos vayamos a olvidar. Pero ese bo facer, a cultura de facer viño, os povos que teñen que fan viño son povos máis cultos e teñen máis riqueza económica porque desenvolven todo eso. E están fijados a la tierra, están fijados al territorio. Claro.
Eso porque valoran el territorio de una manera completamente diferente al resto. O sea, é dicir, que era hai 30 e pico de anos, 36, 40 anos, esta comarca donde hoxe están asentadas as subzonas da de Rías Baixas. O desenvolvemento económico, cultural, de país, de atracción enoturística, etc., fíjate, te doy un o viño dato. sigue sendo un dos produtos máis valorados e máis importantes que se produce no rural, non? Te doy Con un máis dato. calidad. En el Salnés es donde hay mayor número de jóvenes que han estudiado, que tienen titulaciones universitarias. En el Salnés. ¿Por qué? Gracias a dos cosas fundamentalmente. O mar, Al mar, a la pesca, turismo y y al vino. Sí, sí. ¿Por qué? Porque estabas generando una economía paralela, Claro. esto que te estaba ayudando pues a arreglar la casa, a cambiar el coche, a llevar a tus hijos a estudiar, a esto, o a formarlos, a irte de vacaciones, a salir a tomar algo, con lo cual estabas haciendo ese gasto dentro de casa, con lo cual todo lo que tú estás generando de negocio se estaba quedando en el territorio. Todo lo que generan las denominaciones de origen de negocio se queda en el territorio, se fija al territorio. ¿Qué mayor inversión hay que esa? ¿Cómo es posible que haya alguien que no se plantee que esto hay que seguir protegiéndolo y defendiéndolo? Vostede que leva 20 e pico de anos dentro dos consellos reguladores e desenvolvendo e, lóxicamente, loitando e poñendo en valor as denominacións e todo o que nos toca a Rías Baixas e a Galicia. Como se poden reivindicar estos valores e ter un impacto positivo en Europa? Con máis loita, con que os políticos nos fagan máis caso, con que os políticos autonómicos e centrais nos fagan máis caso, con que Europa desperte deste sono que non se pode ser solo bo? Bueno, yo creo que esto es un todos a una. Yo creo que al final hay que ir permeando, hay que comunicar. Y tenemos que estar más tiempo, a lo mejor tenemos que pasar más tiempo en Bruselas o tenemos que pasar más tiempo en Madrid, pues contándoles y hablándoles de nuestro libro, ¿no? O sea, creo que tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir convenciendo, tenemos un nuevo Parlamento, ahora nos toca volver a explicarle pues a todos estos europarlamentarios que han llegado nuevos cuál es el trabajo que nosotros hacemos, al nuevo comisario también, cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y desde luego tenemos que creérnoslo, tenemos que seguir haciendo muy bien las cosas porque estamos en el punto de mira y lo que está deseando todo el mundo es que nos equivoquemos, claro, para que ponerlos a la para caernos y para que... Entonces, por eso tenemos que ser muchísimo más cautos, tenemos que trabajar más, tenemos que seguir siendo espejo y tenemos que seguir haciendo muy bien las cosas. Vuelvo a repetir, yo creo que aquí no hay vuelta atrás. Y sobre todo estar convencidos de que lo que estamos haciendo, o sea, lo vamos a ganar, porque estamos convencidos de que estamos trabajando para ganar esta batalla y la vamos a ganar, no me cabe la menor duda. Imos aos mercados. Para competir e liderar os mercados hai que combinar tres factores importantes, non? Que son calidad, cantidad e precio, non? Cal é o potencial dos viños galegos e principalmente dos viños da DO Rías Baixas? No mundo dos viños con estas tres factores ou combinacións de factores? Bueno, yo creo que primero este sector ha hecho muy bien los deberes, eso yo creo que es lo primero que hay que decir. Hemos tenido la suerte de estar rodeados de grandes profesionales, tanto en la viticultura como en la enología, hemos tenido muy buenos maestros. Yo creo que desde el Consejo Regulador, pues los diferentes presidentes que han pasado por el Consejo Regulador, tanto Marisol Bueno desde su fundación como José Ramón Meiriño, Juan Gil, ahora Isidoro Serantes, pues creo que han sido unos grandes líderes y sobre todo han dejado trabajar a los profesionales. Y después también hemos tenido en el Pleno pues unos vocales que también pues han sabido ver cuál era el futuro y dónde querían llegar y dónde querían estar. Y a partir de ahí, pues muchísimo trabajo, fundamentalmente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hemos acertado apostando por las variedades autóctonas. Y eso creo que fue un acierto. O sea, la defensa del albariño, la defensa de nuestras variedades blancas y tintas,
efectivamente únicas en el mundo y que además seguimos investigando para seguir destapando y haciendo enología con variedades nuevas. Que también es patrimonio cultural. Efectivamente, hace poco aprobábamos un pliego de condiciones, en el pliego de condiciones una modificación que hicimos, la primera que se hizo desde Ratiño, que se aprobó, ¿no?, en el 2011, incluyendo la variedad Ratiño. Con lo cual, bueno, pues seguimos experimentando, seguimos trabajando en esa línea que son las variedades. Y eso para mí es importante. Yo creo que el modelo de sistema productivo también ha contribuido ese equilibrio entre el minifundio y las explotaciones más grandes. Yo no hablaría de latifundio, porque realmente aquí no hay latifundios, pero sí el minifundio o esas explotaciones de mayor tamaño, ese equilibrio entre uno y otro yo creo que ha ayudado, porque ha ayudado pues eso, a que esa generación de valor se diluya entre muchísimas familias, ¿no? Entonces eso también es importante. Y después la inversión, yo creo que hemos tenido la gran suerte de que pues, las empresas han sabido invertir y han sabido cómo invertir. Se han destinado muchísimos recursos a trabajar los mercados internacionales. Cuando mis colegas en otros consejos reguladores o en otras denominaciones de origen trabajaban en el mercado doméstico, digo, cuando trabajaban en España porque es más cómodo, te da menos problemas, etcétera, etcétera, pues en este sector la gente de Rías Baixas ya estaba con su maleta cruzando el charco y viajando pues en Estados Unidos, recorriéndose Estados Unidos, recorriéndose México, recorriendo Sudamérica, Europa, etcétera, etcétera, sin miedo, ¿no? Sobre todo, o sea, digo, con respeto, pero sin miedo. Y eso, cuando han llegado las vacas flacas, pues resulta que nosotros ya estábamos allí, estábamos posicionados. Hemos tenido mucha suerte también, porque también hay que reconocerlo, porque las instituciones han sabido creer en nosotros, probablemente no porque nosotros seamos ni más simpáticos, ni más guapos, no, pero hay que ser serios y trabajadores. Efectivamente, también, sino porque estaban viendo que, caray, esta gente está trabajando, esta gente tiene empeño, cree en lo que está haciendo, tienen un producto diferente, y entonces, bueno, pues han apostado por nosotros y nos han ayudado. Y estoy pensando, pues desde la Xunta de Galicia, por supuesto, la Diputación Provincial de Pontevedra, como no, los diferentes ayuntamientos, claro, los del Salnés, incluso el Ayuntamiento de Pontevedra también. Estoy pensando en el ICEX, estoy pensando en el IGAPE, etcétera, etcétera. Todas esas instituciones. O sea, al final todas las administraciones se han fijado en nosotros. Pero vuelvo a repetir, se han fijado en nosotros porque nosotros les estábamos devolviendo también por así decirlo, el favor. Y el retorno. O el retorno del apoyo, ¿no? Claro, y el retorno. Ellos están viendo que claro, esta inversión merece la pena. Esto funciona. ¿Qué papel empezamos a hacer problemas de tiempo? Vale, venga, hablo mucho, ¿no? ¡No! No, hay que aproveitar que ven pouco por aquí, entonces hai que aproveitar. Que papel xogaron ou siguen xogando as cooperativas na DO Rías Baixas? Importantísimo. El papel de las cooperativas ha sido importante y sigue siendo importante y seguirá siendo importante. Realmente las cooperativas en Rías Baixas no son empresas al uso o no son cooperativas al uso. Claro. O sea, cuando uno oye hablar de cooperativas, esto fuera de Galicia, pues a la gente habla pues como sin conocimiento de causa desde mi punto de vista, porque creo que aquí son como empresas y funcionan con mentalidad de empresa privada, en el sentido de que pues, lo que les interesa fundamentalmente es el sector, hacer bien las cosas, y han trabajado siempre para ordenar el sector. Han sido un apoyo fundamental a los plenos, desde luego lo hablo desde mi punto de vista. Creo que cualquiera de los 4 presidentes que han pasado por el pleno del Consejo Regulador podría confirmar y corroborar lo que estoy diciendo ahora. Y desde luego... Y han aglutinado a los viticultores, ¿no? Sí, ellos han sabido aglutinar, claro, y han sabido ser ejemplo de calidad. Claro. O sea, ellos han liderado muchos aspectos de la calidad en nuestra denominación de origen. Hoy lo vemos en sus vinos, son vinos que están posicionados en cualquier lineal y en los mejores segmentos y en los mejores restaurantes, en las mejores cartas del mundo. Siempre se han sumado a todas las actividades que ha hecho el Consejo Regulador. Yo, desde luego, lo único que tengo que tener son palabras positivas y palabras de agradecimiento hacia el trabajo que han hecho ellos. Cualquiera de ellos. He conocido a diferentes presidentes de cooperativas, y no estoy hablando solamente de las
las cooperativas del Sanlés, sino que tamén estoy pensando... Claro. E non das dúas grandes ou das tres grandes, sino das pequenas, que tamén as hai, que tamén xogan un peso importantísimo. E que juegan pues, igual de bien que E as grandes marcas que viñeron, que siguen vindo e que están aterrizando e que están desenvolvendo proxectos aquí que, lóxicamente, chaman a atención, ou isto fai... Bueno, que iba a decir que fai 20 anos non, pero é que a primeira que veus antes da de hoxe era unha gran marca, non? Efectivamente. Entonces, reformulo. Isto dá medo ou isto é o gordo da Navidade? Bueno, a ver, aquí hay dos cosas, efectivamente. La mayor parte de las empresas que vienen a instalarse aquí vienen porque esto les interesa, o sea, no son monjitas de la caridad, porque vienen aquí, vamos a ayudar a los de Rías Baixas a ver cómo... No, o sea, me refiero, si apuestan por Rías Baixas es porque Rías Baixas esto está tirando y ellos están viendo que hay que estar aquí. Hoy por hoy cada vez las empresas además aglutinan más, quieren aglutinar más productos para esos portfolios, para hacer que la oferta que hacen en los mercados sea mayor, y luego pues yo creo que hay muchos mercados donde Rías Baixas se ha convertido en categoría. Con lo cual, si quieres entrar, tienes que tener esa categoría de vinos y no te quedas fuera. Y lo puedes hacer de dos maneras, o con una marca blanca o estando aquí. Evidentemente, la marca blanca es la fórmula más fácil y más barata, pero estando aquí también te da otras ventajas. Yo no tengo queja con ninguno de ellos, siempre y cuando tengan claro que nosotros, cómo trabajamos, y que lo primero para nosotros es defender el territorio. Entonces, siempre y cuando se sumen a esa defensa territorial, desde luego será positivo, es positivo y será positivo, y fue positivo. ¿Precisamos viños de alta gama? Siempre. Para atraer a consumidores, es decir, necesitamos un Real Madrid que gane Champions para que o fútbol teña, es decir, o viño teña. Nos lo decía el plan estratégico, el plan director nos decía que teníamos que tender hacia la premiumización del vino, qué palabra más fea. Vinos premium. Sí, hacer esos vinos de más categoría, esos vinos que hablabas tú ahora, pues de mayor categoría. ¿Por qué? Básicamente yo creo que por dos cosas, porque nosotros si esta denominación tiene que seguir creciendo con pie firme, no solamente en volumen, sino también en valor, tiene que diferenciarse al resto, y la única manera de diferenciarte al resto es demostrarles que en Rías Baixas somos capaces, con una variedad estrella o con muchas variedades estrellas, a elaborar lo que estamos haciendo, que es fantástico, y que gracias a lo que se está haciendo hemos llegado a conseguir o a conquistar los mercados, pero también podemos hacer cosas pues que aguantan en el tiempo, que duran. No digo que sean mejores, sino digo que son distintas, pero que sí que van a aguantar en el tiempo, sí que nos van a ayudar a enriquecer la marca y sí que nos van a ayudar, lógicamente, a ganar valor añadido. Señor Huidobro, temos que rematar, pero me gustaría dúas cousiñas. A ver si, por lo menos a nivel de titulares, a ver si nos puede dar unha pequena referencia sobre... No hablo de política. No. Es que está hablando de titulares. A política está peor. No, digamos que hacia onde vai ou cal sería a innovación do sector. Non sei se os sulfitos, non sei se os viños chamados naturais, non sei se a importancia do diseño no etiquetado, tamén a nova etiquetaxe, as novas etiquetas ou a nova normativa de etiqueta con máis información, incluso de datos nutricionais, etc. Si isto, digamos que lle está afectando ao sector positiva ou negativamente, ou ven a liar un pouco máis a meter factores que desestabilizan, digamos que non ao sector, pero sí aos consumidores. Bueno, a ver, el etiquetado es una normativa europea que está vigente ya en todos los productos agroalimentarios y que es obligatoria. Bueno, más o menos. No, en el vino esto entró en vigor en el año pasado. Para los vinos de la cosecha 2024 entran ahora. Pero ya es una normativa europea que en el resto de productos agroalimentarios lleva muchísimos años. Y que nosotros, trabajando en la Unión Europea, conseguimos que nos permitieran adaptarlo con un sistema que se llama los e-level, la información a través de Internet, inteligente. De los códigos. Y que se hace con los códigos QR. Ahora tenemos otra que entra en vigor a partir del 1 de enero, que es la de etiquetar con los símbolos de los depósitos donde tenemos que tirar las
los residuos. Entonces, pues tendremos que poner el código del contenedor azul, del contenedor verde, un poco, donde vayamos a tener que tirar esos residuos. O sea, me refiero, eso es normativa y ahí tenemos que estar. Me preocupa más otras normativas que se están adaptando en otros países, como son esas normativas sanitarias, esas etiquetas con información sanitaria donde te obligan pues, a tener esa mención como hacen pues, con el tabaco, ¿no? Que es perjudicial para la salud, etcétera, como están imponiéndose pues, en el mercado irlandés. Yo creo que ahí la Unión Europea tendría que ponerse serio, tendría que intentar homogeneizar una normativa, un criterio para que fuéramos todos en línea. Y desde luego creo que al vino eso no le hace un buen favor. En cualquier caso, el vino ha sido siempre y lo será, las bebidas, las denominaciones de origen y las bodegas hemos sido siempre bandera en la Unión Europea y nos hemos adelantado a las exigencias normativas del mercado. O sea, cuando los mercados estaban pensando nosotros ya lo habíamos hecho hacía años. Entonces creo que el vino ahí va a seguir haciéndolo. O sea, nunca vamos a ser lastre, todo lo contrario, siempre vamos a ser cabeza tractora. Entonces, lo que sí le pediría a las administraciones es que tranquilidad, sentidiño. Señor Huidobro, para datos y como van e as exportacións e todo isto, xa temos un programa que se chama Orixe e Calidade que sale todos os xoves. Chegamos ao final deste traxecto, deste camiño, pero ten a última intervención para decir o que vostede queira ou para convidar a audiencia a que consumamos, bebamos e brindemos este Nadal con viños Rías Baixas y con espumosos Rías Baixas. Bueno, sí, a ver, esto... Siempre que bebemos tenemos que hacerlo con responsabilidad, evidentemente. O sea, esa es la primera premisa, ¿no? Pero que tengamos claro que si consumimos un producto de una denominación de origen, y en este caso pues me gustaría que fuera, lógicamente, pues de la denominación de origen Rías Baixas, sin desmerecer al resto, que son todos extraordinarios, pues que busquemos que tiene esa precinta, que es ese marchamo de garantía, que nos acostumbremos a pedir vinos de la denominación de origen Rías Baixas. El albariño lo podemos poner antes o después, puede ser un albariño Rías Baixas o un Rías Baixas albariño, pero no podemos olvidarnos de que tenemos que defender el territorio porque la variedad es universal y hoy por hoy albariño tenemos plantado en todo el mundo, desde Portugal, Estados Unidos, hasta Japón, hasta Israel, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay. Si nos metemos ahora en ese convenio con Mercosur, pues ellos van a entrar con sus albariños a hacernos competencia, pero nosotros no vendemos albariño, nosotros vendemos Rías Baixas albariños o albariños Rías Baixas, porque tenemos que defender el territorio. Y después esto, pues yo creo que es un producto extraordinario son unos vinos magníficos para cualquier complemento, cualquier comida, cualquier momento, no solamente para pensarlos con una comida, sino también pues en un aperitivo, en compañía con unos amigos, o incluso para disfrutar en la playa, dando un paseo en el monte o donde nos apetezca. Y si me permites, solo una última cosa. Desde aquí también me gustaría pues mandar un saludo muy fuerte a nuestros vecinos de Valencia, nuestros vecinos también, y no quiero ser, bueno, pero me imagino que esto ya lo habrá hecho mucha gente, pero yo sé que hay denominaciones de origen en Valencia que están pasándolo muy mal, que están sufriendo muchísimo, los colegas nuestros, Utiel Requena lo está pasando muy mal porque hay todos los territorios donde tenían esas uvas, garnachas y esos moscateles muy antiguos, pues se han quedado sin suelo, con lo cual, bueno, pues ahí la pérdida es terrorífica e irrecuperable. Entonces, bueno, pues desde aquí también me gustaría mandar un saludo muy grande y todo nuestro apoyo. O que nos sumamos. Señor Huidobro, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión. Moi bo Nadal e hasta o ano que ven. Muchísimas gracias, el placer fue mío, como no, estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad e recibimos a Dulcinea Aguín, presidenta de Abiturga, Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, así que non o perdan, falaremos sobre a nova normativa de datos, de censo de datos por aloxamento e outras cousas. Será dentro de esta tienda, hasta ahora mismo.